Ahora sí. Cuando rezongamos o no estamos felices con las cosas como están, lo gracioso es que tendemos a repetir siempre los modelos que nos trajeron hasta acá. Esos modelos mentales o conductas o mandatos que nos hacen producir resultados a diario que nadie quiere, ¿no? Hemos hablado, cuando hablamos de meditación, transformación social, por ejemplo, que en nombre de la ¿Estás ciencia, acá? progreso. A ver, vamos a cerrar los micrófonos. Hoy es el día de la música y esto es de creatividad. ¿Querés escuchar un ratito? Lo que pasa es que sí, pero... A ver, ¿me silencié yo también? No, yo estoy. Bueno. Cuando hablábamos de transformación social, vemos que hemos llegado a una humanidad que en nombre de la ciencia, la tecnología, el progreso, y muchas veces hasta en nombre de Dios, produce resultados que ninguno queremos. ¿Cuáles son esos resultados? Bueno, para empezar, la distribución de los recursos y de la riqueza en el mundo. La riqueza en el mundo está en manos del 1% de la población mundial, mientras el otro 99% está mayormente en la pobreza. Producimos contaminación a niveles alarmantes para nuestra propia subsistencia. Producimos emanaciones con todos nuestros inventos, como los autos, los medios de transporte, las fábricas, la manera de alimentarnos. Hoy es sabido que mucho de el metano, que es uno de los principales responsables del efecto invernadero y del agujero en la capa de ozono, proviene de la cría, el mayor contribuyente es la cría de ganado a corral, ¿no? Lo que se conoce como el feedlot, ¿no? Que concentra muchísimos animales que al hacer sus deposiciones emanan metano en cantidades que no sería lo mismo si ellos estuvieran pastando en las praderas como antes de la intervención de nosotros, de los humanos, de nuestras conductas. Y así podemos seguir, ¿no? Gobiernos tiránicos producimos injusticia social todos los días. Entonces, hay una definición de locura que es tratar de buscar resultados diferentes continuando haciendo lo mismo. Que me hace pensar que si sigo haciendo lo mismo voy a obtener un resultado diferente. Y ahí aparecen, ¿no? Condiciones humanas como la neurosis, ¿no? Nos volvemos neuróticos porque las cosas no salen como queremos, pero seguimos haciendo lo mismo. ¿Y por qué seguimos haciendo lo mismo? Bueno, ahí es donde empieza realmente algo que nos gusta mucho hablar, que es la creatividad, pero nos cuesta mucho actuarla, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por definir creatividad, ¿no? Entonces yo les voy a leer de la enciclopedia más respetada en este momento, que es Wikipedia, un esfuerzo colaborativo y voluntario. La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos de nuestras asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento creativo. La creatividad es una habilidad típica de la cognición humana, presente también hasta cierto punto en algunos primates superiores y ausente en la computación algorítmica, por ejemplo. La creatividad, como ocurre con otras capacidades del cerebro, como son la inteligencia y la memoria, engloba varios procesos mentales entrelazados que no han sido completamente descifrados por la fisiología. Se mencionan en singular
por dar una mayor sencillez a la explicación. Así, por ejemplo, la memoria es un proceso complejo que engloba a la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria sensorial. El pensamiento original es un proceso mental que nace de la imaginación. No se sabe de qué modo difieren las estrategias mentales entre el pensamiento convencional y el creativo, pero la cualidad de la creatividad puede ser valorada por el resultado final. La creatividad también se desarrolla en muchas especies animales, pero parece que la diferencia de competencias entre dos hemisferios cerebrales es exclusiva del ser humano. Una gran dificultad para apreciar la creatividad animal es que la mayoría de las especies de cerebros difieren totalmente del humano, estando especializados en dar respuestas a estímulos y necesidades visuales, olfativas, de presión y humedad propias. Solo podemos apreciar la creatividad con mayor facilidad en las diferencias de comportamiento entre individuos en animales sociales, cantos, cortejos, construcción de nidos y uso de herramientas. Ahora bien, también Wikipedia habla de los bloqueos de la creatividad. Y los bloqueos, en principio, dice, pueden deberse a varias circunstancias. Y enumera una especialización muy profunda, un racionalismo extremo, un enfoque superficial, la falta de confianza, la motivación reducida, la capacidad deficiente para escuchar, el respeto excesivo a la autoridad, el espíritu no crítico, no observador. Y habla de 3 tipos de bloqueos. Los bloqueos emocionales, en general miedo a hacer el ridículo o a equivocarnos, y está relacionado con una autocrítica personal negativa. Los bloqueos perceptivos, al percibir el mundo que nos rodea, lo vemos con una óptica limitada y reducida, no pudiendo observar lo que los demás, los creativos, ven con claridad. Y los bloqueos culturales. Las normas sociales nos entrenan para ver y pensar de una manera determinada, lo que nos da una visión estrecha. Entonces aquí, ¿no? Ustedes, les paso la palabra, si quieren pueden escribir o abrir micrófono. Antes de comenzar, este es un preámbulo a nuestra charla de hoy, ¿no? En el mundo que vivimos todos los días, que experimentamos todos los días al levantarnos y al hacer nuestras actividades, ¿ustedes ven presentes alguno de estos bloqueos? ¿Todos? ¿Los ven? Malisa dice que sí. Elsa, sí, abrí micrófono, Elsa, por favor. Hola. Es re interesante este tema de la creatividad. Para mí creer es creer y crear, ¿no? Es hacer nacer. Es como parir, ¿sí? Crear es hacer nacer algo nuevo. Ahora, todo esto de la creatividad, tenemos que tener en cuenta que hay un proceso creativo que realizamos todo, que es entre el mundo de lo dado y el mundo de lo posible. Entre el mundo de lo dado y el mundo de lo posible hay toda una serie de matices y tiempos en los cuales estamos en un estado como de incertidumbre, ¿no? Es decir, porque no estamos ni acá, esto ya no nos satisface, no nos gusta, no nos da bienestar, ya es algo que estamos desechando, pero no tenemos lo nuevo. Entonces, todo ese proceso creativo es llegar a la posibilidad de lo creado. Cuando eso creado pasa nuevamente a lo dado. Y así estamos todo el tiempo, cíclicamente, creando, conscientes o inconscientemente. Todo el tiempo estamos creando nuevas cosas,
nuevos objetos, nuevos sentimientos, nuevas formas de sentirnos, nuevas miradas hacia una misma situación. Y esto es también, porque yo estuve anotando así, que me pareció re genial lo que dijiste, es decir, para poder crear lo nuevo, tenemos que transgredir, ¿no? Tenemos que transgredir lo dado. Es decir, ahí viene transgredir lo dado, es decir, cuánto de sagrado está en lo dado, es decir, tenemos que desacralizar eso, esa maquinaria con la que vivimos durante tanto tiempo para poder crear algo nuevo. Y para poder crear algo nuevo, también lo que es importante es la aceptación de todo eso, ¿no? Es la aceptación de esa incertidumbre que vamos a tener que vivir. Es un poco lo que hablábamos el viernes de lo extranjero. Estamos entrando en un mundo donde no conocemos todavía cuál va a ser el resultado. Es decir, tenemos que hacer ese camino, ese derrotero, para poder crear algo nuevo, que nos vuelva a poner en el eje, a sentirnos bien, satisfechos y amorosos y con lo que somos, con la vida que tenemos. Me parece que ese es todo ese proceso de la aceptación de la realidad, que yo siempre digo, cuando estoy hablando de la realidad no estoy hablando de la verdad, son dos cosas diferentes. Aceptación de la realidad para poder crear algo nuevo. Y ese es el mundo, ¿no? Que tenemos que en general estamos ahí, ¿no? Estamos en ese intermedio entre lo que fue y lo nuevo que estamos creando. Por eso es hacer nacer. Y para transgredir tenemos que tener ciertos conocimientos, porque si no, no sabemos qué estamos transgrediendo. Entonces no podemos llegar a lo nuevo. Coincido, Elsa, muchas gracias, muy bueno. Y sobre todo creo que necesitamos tener confianza, tener el valor de enfrentar los miedos. Sin creernos que nos pasa. Claro. Y todas las aflicciones, ¿no? Que en el budismo las llaman las aflicciones negativas y limitantes. Y nosotros los cristianos, alguna vez los padres del desierto la catalogaron en una lista que devino en los 7 pecados capitales, es decir, la ira, la soberbia, la avaricia. Todas esas son las cosas que nos afligen y eso nos va dando una idea de por qué la meditación es tan importante en el proceso creativo. Y vamos entonces ahora sí a comenzar con algunas notas. A ver, ahí nos está compartiendo, vamos de vuelta. Un segundo. Ahora sí. Muy bien, entonces, habiendo leído un poco la definición de creatividad, vamos a ver un poco qué pasó en el año 60 en Estados Unidos. Comenzó un interés muy grande en definir la creatividad y poder medirla, ¿no? Entonces, George Land, un científico y divulgador de la NASA, generó un test capaz de determinar el pensamiento creativo de cada persona, ¿sí? Entonces, este test creativo de pensamiento divergente, como la capacidad de generar alternativas, ¿no?, a un patrón predeterminado, que sería el pensamiento convergente. De hecho, el pensamiento divergente tiene que ver con
el hemisferio derecho, que es el hemisferio más asociado a las tareas de pensamiento creativo, versus el hemisferio izquierdo, que controla las tareas repetitivas, sistemáticas, racionales. A partir de 1969, George Land continuó con los estudios sobre creatividad para determinar cuál es su origen. Aplicó el mismo test que utilizó con los científicos de la NASA en 1.600 niños de 5 años. El 98% de los niños pudo alcanzar el nivel de genio creativo. A los 5 años, repitió el estudio y el porcentaje de niños que podía alcanzar ese nivel había disminuido considerablemente. 5 años después, el porcentaje solo alcanzó el 12%. Y Land repite el estudio en jóvenes ya de 25 años y encuentra resultados desalentadores. Solo el 2% logra alcanzar un alto nivel de creatividad. ¿A alguno de ustedes le resuena alguna frase de Jesús respecto a la niñez y el reino de los cielos, por ejemplo? José María, a mí yo quiero decir algo con respecto a este test que has extraído. A mí me certifica cómo la educación, la familia, la gente, ¿no es cierto?, que educa niños, que tiene niños, cómo en forma sistemática, tal vez involuntariamente, producto también de la propia crianza, va desestimando todo lo que tenga que ver con creatividad. Me impacta que a los 5 años tenés el 90% de creativos y a los 25 el 2%. Entonces, hay que cambiar ese paradigma. Eso me impresionó el dato que diste, nada más. Gracias, Magda. A mí me remitió de inmediato. Es así, ahora te voy a comentar algo de otro autor, muy piola, muy respetado y que yo lo sigo mucho, que es un educador. Pero cuando uno ve que los niños tienen 98% de potencial o de pensamiento creativo, ¿no? La creatividad para mí es, ¿no es cierto?, en algún lugar Dios mismo, o sea, la naturaleza crea todo el tiempo, Dios crea todo el tiempo, nuevas plantas, nuevas flores, nuevos animales de todo tipo. No hay, creo que cuando hablamos del creador, hablamos de Dios, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos, de alguna manera nos está diciendo realmente es necesario para poder mantener el equilibrio, la paz, cuando el mundo comienza a pegarse a muchos modelos arraigados quizá en el poder, en el dinero, en la depredación, en la dominación, introducir el pensamiento creativo, ¿no? Y tener una actitud creativa, ser como niños. Y de hecho, una de las personas que en el mundo más ha difundido y dedicado su vida al estudio de la educación, de los sistemas educativos y también particularmente de la creatividad, es Ken Robinson. No sé si alguien lo conoce, es Sir, ¿no? La reina lo hizo Sir Ken Robinson, un británico nacido en Liverpool. Ha escrito muchísimos libros, el más popular de él es El Elemento, pero hay decenas de TED Talks. ¿Vieron esas charlas TED que hay en internet, que son charlas de 15 minutos donde se resumen quizá conceptos esenciales? Y él dice, nosotros nos deseducan en creatividad, nacemos creativos y el sistema educativo se encarga de anular la creatividad. Y tenemos que aprender a desaprender lo aprendido. Finaliza, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que para salir de la crisis de complejidad en la que estamos inmersos, es necesario la creatividad que nos lleve a una simplicidad que es propia de los niños. ¿Sí?
Es decir, tenemos que volver a aprender a ser más niños. En esto coincide Ken Robinson y la mayoría de la gente que estudia el tema educación y creatividad. Porque tenemos dos tipos de pensamientos. Todos nosotros poseemos dos tipos de pensamiento. El pensamiento divergente, el que genera nuevas ideas, inventos y ocurrencias. Me sale un cartelito de que la señal no está muy buena. Ustedes me dicen si en algún momento me pierden. Y el pensamiento convergente, el que utilizamos para evaluar o tomar una decisión. En el ámbito, por ejemplo, del mundo de la empresa y de la empresa, en mayor o menor medida dependemos todos, ¿no? Ya sea como empleados o como beneficiarios de los productos de las empresas. El pensamiento es eminentemente convergente, eminentemente cerebral, es decir, pocas decisiones se toman con el corazón. Y yo creo que ahí está la raíz de, por ahí, todo el desbalance ecológico y de bienestar dentro de las empresas. Hoy en las empresas es una moneda corriente, ¿no? Síndromes como el síndrome del quemado, el ausentismo por licencia psiquiátrica, por razones inexplicables, el miedo, la angustia de qué pasa si me despiden mañana y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero el resultado, si vos me dijeras, bueno, es buenísimo, en realidad el planeta florece, pero el resultado es igualmente terrorífico y angustiante. Porque yo estoy convencido, ¿no?, que comienza por adentro. Si adentro no está en paz, si no tenemos corazones pacíficos y decisiones que incluyan el pensamiento creativo, afuera va a ser lo mismo. Va a ser un reflejo de lo que pasa adentro. José, Entonces, ¿puedo hacer tu comentario? Cuando sí. decías esto de la empresa, yo pensaba, cuando estudié economía, que John Maynard Keynes, uno de los padres de la economía, hablaba del concurso de belleza, no sé si lo escucharon. Él decía que eligen no a la que considera cada cual más linda, sino a la que creen que el resto consideraría más linda. Y yo creo que las elecciones y las decisiones en las empresas y en las comunidades muchas veces tienen que ver con eso, con que ya hace falta, digamos, a la cuestión de honestidad intelectual propia cuando uno está midiendo no aquello que considera que sería correcto, al menos para en la primer tanda de puesta en común decirlo, sino que ya se está especulando con qué pensarían los demás. Entonces sale algo, y esto ya estaba notificado por el 1930 en la época de Bretton Woods, y desde la economía, que es bastante compleja la economía. Yo soy contadora, pero a veces digo que los colegas economistas son artistas que quedaron a mitad de camino, porque escriben cada verso tremendo, pero no con la belleza del arte, y les cuesta reconocerlo. Y con lo que decía Magdalena me quedé pensando que es cierto eso, pero que es más fácil un sistema educativo y es más fácil llevar adelante como padres una familia cuando hay mayor coerción. Suena espantoso decirlo, pero en parte es cierto, porque a veces la creatividad se asocia con el solo caos. Y por ejemplo, para ser músico y para poder crear, además de inspiración, necesitas de condiciones de base de disciplina para haber aprendido sobre esa disciplina, porque no es todo, no es que uno simplemente se ilumina. Y hay una parte de jugar, que esto es de ser como niños, y creo que en los adultos es bastante interesante el rol que pueden cumplir los lenguajes simbólicos, como maneras de animarse a expresar cosas que no serían ridículas, porque en el sentido de lo que se está manejando es como un juego, pero que también tienen sus códigos. Queramos o no, creamos todo el tiempo. Lo que pasa es que cuando no hay, es como si fuera una planta, no hay abono en esa tierra, lo que se crea cada vez es de menor calidad, porque es como si fuera un proceso espiralado chato. En cambio, se podría producir un proceso espiralado con mayor amplitud. Yo estudié, entre otras tantas cosas, psicología social y hablaban de las 3C, ¿no? Que hay una instancia de comprender, una de poder criticar y una de pasar a crear. Bueno, ya comprender tiene lo suyo y necesita de meterse en cuestión. Criticar, no desde el rol, digamos, simple del que todo lo que los demás hacen está mal, sino de poder comprender qué es lo que no está funcionando, cómo podría mejorarse, y pasar a crear ya es un salto a lo desconocido, es un poco lo que decía Elsa, ¿no? Es esto de permitir dar a luz algo nuevo.
pero la confianza es primordial. Y bueno, no soy experta en nada de esto, pero me parece re interesante y te agradezco muy especialmente que, como hoy era el Día de la Música, a mí me encanta la música, le dije, podría haber algo sobre creatividad, y me parece que en ese sentido está la búsqueda de la solución a cambios que el mundo está necesitando, y aunque seamos una pequeña comunidad, bueno, habrá que ir formando masa crítica como para que esto se expanda. Pero bueno, re interesante, gracias. Gracias a vos, Estela. Realmente creo que te agradezco porque es un tema demasiado extenso y además que vamos a ir, a medida que evolucione la humanidad, descubriendo nuevas cosas acerca de la creatividad. O sea, y además hay mucho, de hecho acá estoy dando una mínima introducción, ¿no? Pero hay mucho por aprender de las implicancias desde lo espiritual, pero también hoy vemos cómo convergen los hallazgos de la ciencia y de la neurociencia en particular con muchas verdades espirituales. Y eso a mí me parece que ayuda a comprender, ¿no? Cuando las cosas convergen es como cuando, ¿no es cierto?, hacemos un doble chequeo de algo, ¿vieron? Cuando hacemos un examen y buscamos, bueno, esto medio, por ejemplo, de matemática, y lo hago por un método y por otro método, si me da igual por los dos métodos, significa que la respuesta es correcta. A mí me pasa un poco eso, cuando hoy vemos tantos descubrimientos, ¿no? Como recientemente aparecieron experimentos validando aquella verdad de la física cuántica que no existe la realidad si no hay un observador. Entonces eso tiene todo que ver con nuestra noción del verdadero ser y de la mirada hacia el otro y el centramiento hacia el otro, ¿no? Si hay una masa crítica de personas que ven, digamos, reconocen ver dolor, sufrimiento y están decididas a cambiarlo, estoy seguro que se puede cambiar. En realidad lo que yo más observo es, en lugar del deseo de cambiar el dolor que estamos experimentando, está el deseo de defender intereses particulares que llevan a dolor a su vez, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho que hayas traído el tema, en particular en el Día de la Música. También, como dije, soy músico aficionado, no puedo, creo que músico me queda grande, pero aficionado al lado, por ahí ya ahí va queriendo. Y para celebrar el Día de la Música me pareció una hermosa idea. Gracias. Entonces decíamos, tenemos dos tipos de pensamiento, todos nosotros poseemos tipos de pensamiento. El pensamiento divergente, el que genera nuevas ideas, inventos y ocurrencias, que es el que vemos en los niños, que cuestionan todo, que se animan a todo, hasta que aparecemos los adultos y le decimos, no, eso no, y no pienses así, y eso no está mal. Y después el pensamiento convergente, que utilizamos para evaluar o tomar una decisión. Ahora, ¿qué elementos contribuyen a desaprender la creatividad? Que es innata a todas las personas, pero a medida que crecemos, ciertos ambientes, instituciones y mandatos sociales nos obligan a reprimir nuestro lado creativo. Por ejemplo, en sus libros y charlas, Ken Robinson cuenta un caso, por ejemplo, de una niña que no podía, o sea, la maestra le decía, no prestas atención, ¿no? Y entonces un día en una clase ella estaba dibujando y muy interesada, la maestra se acerca a preguntarle, ¿qué estás dibujando? Y la niña le contesta, estoy dibujando un dibujo de Dios. Entonces la maestra, ¿no?, con la mentalidad adulta, eso es absurdo, le dice, nadie sabe cómo es Dios. Y la niña le contesta, en un ratito lo van a saber. Y otra, por ejemplo, que otra niña era muy inquieta, ¿no? Y es muy común a esos niños inquietos en muchos países, y creo que en el nuestro también, medicarlos, ¿no?, por esta, entre comillas, enfermedad, que es el síndrome de déficit de atención, ¿no? Y la madre la llevaba de un colegio a otro hasta que no sé quién le recomienda un cierto psicólogo, y el psicólogo la trata un tiempo y le dice, señora, su hija es perfectamente normal, lo que pasa es que
ella es una bailarina innata, ella es una persona que se expresa a través del movimiento, llévela a una escuela de danza. Y esa niña eventualmente fue a una escuela de danza y se convirtió en una de las más prominentes coreógrafas de Broadway. Entonces, viste, hay dos maneras, tiene que ver también con nuestra aceptación de lo diferente, ¿no? Es interesante, yo ya hace 2 años que tengo la oportunidad de, la bendición diría, de colaborar con una institución dedicada a acoger personas con capacidades diferentes, que se llama El Arca, obra del teólogo canadiense Jean Vanier. Y yo no les puedo explicar cómo los diferentes, en cuanto a espiritualidad, amor, creatividad, nos dan 70 vueltas, ¿no? Yo me quedo sorprendido una y otra vez, justamente al no tener los filtros de todas las construcciones mentales, mandatos, etc., conectan directamente con ese infinito amor creativo. No hay maldad, no hay escepticismo, no hay envidia, y uno aprende mucho, mucho. Entonces, Ya va a entrar de nuevo. Se tildó, se fue. Tendríamos que rezar a las conexiones para que retorne. Mi días en la semana que se me corta 3 veces un Zoom. Oh. Pero mira, María, con el gato negro me muero de amor. Sí. Claudia, esa imagen tuya en el jardín con el gatito es preciosa. No, es un amor. No me queda otra porque se me sube encima, ¿viste? No sé si lo he hecho. Es peor porque empieza a pasarse delante de la cámara. Entonces, bueno. Acá está, meditando. Ya está meditando. Claro, él ya entró a la meditación. Ya, y ahora, como se da cuenta que estoy hablando de él, mueve la cola. A ver si gira la cabeza como diciendo, ¿qué Sí, pasa? se nota. Ay, qué lindo, ¿ves? Está como el perro de Chandrita, que se pone a meditar y el perro se le mete encima. Disculpen, se perdió la conexión en casa y bueno, he tenido que usar otra red. Aprovechamos el tiempo. Bueno, me alegro. Vamos a compartir pantalla de vuelta. María, te veo con la mano levantada. No sé si querías hablar, María Medrano. Sí, quería comentar algo, un aporte que me parece que siempre que se habla de creatividad, voy a acercar esto porque estoy en empatía. Yo siempre pienso en el ocio, ¿no? En ese tiempo disponible para nada, que tiene también mucho que ver con la contemplación o con la meditación.
Y creo que nos está faltando mucho eso, ¿no? Cuando recién hablábamos de educación y todo. Yo soy maestra jardinera, fui muchos años, hace muchos que no lo soy, pero yo siempre estaba en contra del jardín de infantes, porque pensaba que, bueno, que acá en la ciudad el jardín de infantes es necesario, pero cuando es imprescindible nada más, porque si no, no hay nada mejor para los chicos, para los adultos también, por eso lo comento acá, que, que estar, ¿no? Estar viendo, mirando, observando, perdiendo el tiempo, eh, contemplando, y que eso nos conecta con lo de afuera y con lo de adentro, y que de ahí sale la creatividad. El otro día y alguien me dijo una frase que me interesó mucho, que creo que fue Elsa, ¿no? Que dijo, es lo propio, ¿no? Es sacar lo propio, cuando uno se anima a lo propio. Y yo creo que la creatividad es eso, cuando encontramos lo propio, sin pensarlo. Por eso, entre el ocio y la falta de crítica, o sea, pasamos el día evaluando o nos evalúan y eso nos coarta continuamente, ¿no? Entonces, como cosa práctica para nosotros, a mí me parece que eso de no estar juzgando cada cosa que se hace bien o mal, o estoy perdiendo el tiempo o no estoy perdiendo el tiempo, o darme tiempo para hacer nada, eso da muchos frutos en nuestra vida, es mi opinión, nada más. Gracias. Muchas gracias, María. Coincido totalmente y de hecho creo que está en el centro de nuestra cultura actual, de la rapidez, de la eficiencia, de la productividad, donde ciertos procesos que no se miden en un Excel o en una hoja de cálculo, en un cronograma, en un programa de producción, sino que son procesos atemporales, procesos que ocurren justamente cuando se dan ciertas condiciones, como el ocio, son despreciados, ¿no? No están bien, no tienen buena prensa, hay que reprimirlos. Lo bueno es estar pila a pila para arriba, produciendo a full, el tiempo es dinero, y al que no le O si guste... no sabes qué, José María, perdón que te interrumpo, si no sabes qué, produciendo conocimiento, ay, perdón, produciendo conocimiento, ¿viste? O adquiriendo conocimiento, porque a veces no solamente nos ocupan espacio los trabajos productivos, sino esto de tratar de llenarnos de información, ya sea de lo cotidiano o de conocimiento, ¿viste? Que a veces eso también atenta contra nuestra creatividad. Claro. No es que esté en contra ni de la producción, ni del trabajo, ni del conocimiento, sino en las medidas en que lo usamos, ¿no? Así es. Muchas gracias, María. Entonces, a medida que crecemos, ¿no? Como dice Ken Robinson, el sistema educativo, la sociedad, etcétera, nos va sacando, ¿no? del pensamiento divergente y creativo, y empieza a actuar como freno a la creatividad. Esto es algo que, según este autor, y hace bastante sentido común, el origen quizá está, ¿no? El sistema educativo comienza a tomar la pinta actual, quizá en el iluminismo, ¿no? En los 1700 más o menos, donde se pone en el tope de la escala educativa la matemática, física, química, literatura, y quizás otras disciplinas, como podría ser la danza, el arte, quedan más en los márgenes, ¿no? Quedan más para los bohemios, para un grupo marginal de la sociedad, ¿no? No se integra mucho, ¿no? Entonces,
Vamos a ver, ya para ir cerrando la charla de hoy, un poco acerca de la meditación y la creatividad, ¿no? Un poco cómo podemos aprender aquello que desaprendimos, aquello con lo que vinimos al mundo, pero fuimos educados para perderlo. Una práctica que podemos incorporar es la meditación, ¿sí? Para conectarnos con nuestro lado creativo. Porque ¿cómo funciona nuestro cerebro? Nuestro cerebro es el centro nervioso de nuestro cuerpo. El cerebro se encuentra dividido en 2 hemisferios separados, pero que se comunican a través de un cuerpo calloso. Al meditar, incrementamos las conexiones. Estos hoy hay, por eso les digo que da quizá para hacer una serie acerca de nuevo, quizá un espacio permanente de investigación y reflexión sobre beneficios de la meditación para la creatividad, pero hoy, gracias a herramientas como la resonancia magnética, las tomografías computadas y tantas cosas que ponemos para ver la actividad del cerebro, sabemos que necesitamos de un cerebro conectado para la creatividad y que la meditación nos ayuda a fortalecer el cuerpo calloso que conecta a nuestro cerebro. La meditación estimula el conductor de la creatividad como el pensamiento divergente. La creatividad habita también nuestro inconsciente. A través de la meditación podemos estar más en contacto con la parte oculta de nosotros mismos, ¿no? Esta fue una de las grandes contribuciones a la psicología de Carl Jung, donde dice, está el ego, y el centro del ego es la conciencia ordinaria, digamos, la conciencia de este yo pequeño, y está el sí mismo, o self, como lo llamó él, que es el centro no solo de lo consciente, sino también de lo inconsciente, que también es parte nuestra, ¿no? Y él también acuñó este término de la sombra, eso que quizá el sistema educativo nos manda a mandar a la sombra la creatividad, el mostrar nuestras emociones, porque no es socialmente aceptable, o no lo fue durante mucho tiempo. Aspectos de nuestra sexualidad o identificación de género, todo eso no era para nada, recién ahora se está empezando, ¿no?, a aceptar, pero cierta manera de hablar, van apareciendo las divisiones, ¿no? El que habla bien, el que habla mal, el que habla mal es de mala clase, el que habla bien es de buena clase, el que habla con estas palabras, ¿no? En fin, todas estas cosas que nos dividen y dividen y dividen, más allá de todas las divisiones que vemos y que condicionan que vemos en nuestra sociedad y que condicionan nuestra percepción de límites. Empezamos a ver límites donde en realidad no debiera haberlos. Entonces, la meditación, hablábamos, ¿no es cierto?, hace un rato de los bloqueos, y estos bloqueos tienen que ver, ¿no?, con la falta de habilidad de escucha, con la falta de confianza, o dicho en otras palabras, con el miedo, tienen que ver con el exceso de racionalismo, tienen que ver con el excesivo respeto de la autoridad. Es todo un tema en todo lo que está viendo en transformación de gestión de empresas y de equipos, ¿no? Hay culturas, por ejemplo, la asiática es una de ellas, donde la verticalidad es total, ¿no? Y el respeto a la autoridad, al punto que un estudio hecho sobre accidentes en la aerolínea coreana llegó a descubrir que los comandantes de esa aerolínea llevaban excesivas horas de vuelo y se cansaban y se dormían al timón de la nave, y por una cuestión de jerarquía y respeto, el copiloto, digamos, no se animaba a despertarlo porque era la autoridad de la persona, no lo podía molestar en su descanso. Si se quedó dormido y se terminaban estrellando. Ridículo como parece, es parte de los condicionamientos culturales que a veces tenemos para y poder desafiar respetuosamente la autoridad sobre la base del sentido común y del pensamiento creativo, en este caso la creatividad suficiente para darse cuenta de que si no lo despierta o no toma él el timón, se estrellan. Es parte de los problemas y es parte de lo que la meditación
al encontrar al aceptarnos tal cual somos, al descubrir que si en aras de salvar 100 vidas despierto al comandante, no estoy haciendo algo malo, pero que quizá mi cultura me hizo mandarlo a la sombra, porque la autoridad no se cuestiona. Entonces, bueno, es el comienzo para recuperar una condición más de niño, más creativa y más integradora de nosotros mismos, de quienes somos de verdad. Y sin duda para mí, o sea, todo acto creativo, la creación de un niño, la creación de una obra de arte, involucra el amor. Entonces es de alguna manera un gran liberador de nuestra capacidad de amar, que tiene todo que ver con la capacidad creativa. Entonces, para finalizar, la creatividad no conoce límites, nos fuerza a expandir nuestras barreras. La creatividad es la clave para cambiar el mundo y la meditación nuestra herramienta para despertarla. Bueno, esto ha querido ser una pequeña introducción al tema de la creatividad. Y bueno, si todavía queda algo que quisieran compartir, preguntar, veo que hay, voy a mirar el chat ahora, no lo he podido ver hasta ahora. Sí, a mí me gustaría... sí, adelante. Me gustaría decirles algo, no sé si me escuchan, pero me avisan si no me escuchan. Te escucho muy bien, María. Okay. Creo que de lo que estamos hablando, que es tan bello estar con ustedes, de verdad, primero, siento mucha alegría de poder compartir. La segunda cosa es, estamos hablando de hacer puentes. Esto de la convergencia y la divergencia. Todo lo que explicaste, José María, es realmente el día a día y el ser humano. Yo creo que este encuentro entre lo espiritual y el bienestar, entre lo económico, se puede lograr a base de, primero, no tener miedo. Segundo, bajar la crítica frente a las cosas que nos producen una disonancia. Tercero, yo pienso que la comunidad. Yo no sé cómo explicarles, pero escucharlos a ustedes para mí es como que si me aceleraran todos los receptores. Yo pienso que la comunidad está imponiendo un estilo nuevo sobre el individuo. Y voy a decir una palabra que recientemente no hallaba cómo entender y finalmente hoy lo integré. Recientemente leyendo sobre Thomas Keating, él decía que la solución al caos que él veía usó la palabra caridad. Yo decía, pero bueno, ¿cómo es el asunto? Vamos a volver atrás a la caridad cuando ahora hablamos de responsabilidad social. Entonces hoy entendí algo, y es que es el amor y la generosidad. Yo creo que hasta tanto la empresa no comience por primero planificar para dar antes de capitalizar, no podemos cambiar ese paradigma. Pienso que hay que ser caritativos y aceptar la diferencia de tanta distancia entre el conocimiento, entre la riqueza, hoy día las redes, lo virtual es tan fuerte que eso no tiene vuelta atrás. ¿Qué vamos a hacer con esa distancia entre tanta gente que no tiene acceso? Entonces yo pienso que esta es una palabra clave, bajar nuestra crítica para estos puentes, y segundo, creo que abrir el corazón. La meditación es para abrir el corazón primero que nada. Y así ese niño puede expresarse. Muchas gracias, Marta, hermosísimo.
hermosísimo lo que decís y creo que debemos animarnos en el sentido que hay muchas personas en el planeta organizándose para realmente pensar economías. O sea, hay un consenso, más allá de cualquier ideología de pensamiento o política, que el capitalismo ha fracasado, tal como está definido. Ha fracasado estrepitosamente. Y hay mucha gente trabajando en nociones de economía circular, de economía solidaria, de economía pensado en lo que exactamente decía María, economía para el bienestar de todos los seres humanos y después la capitalización en todo caso. Pero lamentablemente, con más de 30 años en el mundo ejecutivo, es una realidad que necesito aceptar para poder contribuir desde algún lugar a cambiarla, que el principal motor es la renta, el principal motor es la utilidad. En una decisión empresaria todo lo demás está subordinado a la utilidad. Ese es el primer error. Ya lo decía en los años 70 un economista de origen alemán, pero que vivió en Gran Bretaña, Schumacher, autor de un libro hermoso que se llama Lo pequeño es hermoso. Y ya decía, si el modelo de permanente crecimiento, porque cuando uno trabaja en una compañía, particularmente en el sector privado, el mandato es todos los años crecer a doble dígito. Ahora, el planeta es limitado, o sea, no se puede crecer infinitamente a doble dígito. Y él ya advertía de las consecuencias de este tipo de pensamiento en los años 70. Entonces, hoy, 50 años después, podemos ver las consecuencias de haber pensado de manera excesivamente racional, pensando que no, el ser humano, ¿no es cierto? Bueno, va generando nuevos recursos. Cuando no es real, hay recursos que no son renovables en nuestra Tierra. Y hemos abusado en la fantasía. A ver, justamente, un niño sí entiende que si en un tarro de caramelos hay 5 caramelos, no puede pretender comer 3 caramelos por día durante un año, porque hay 5. Hay 5, no hay más de 5. Sin embargo, los CEOs, presidentes de naciones, todas las autoridades que nos conducen, parecen creer que sí es posible. Entienden lo que es perder la capacidad de ser como niños. Entonces, eso por suerte hay que tener esperanza. Y yo siempre digo, bueno, es muy difícil cambiar a todo y pretender, pero ¿qué me impide a mí hoy empezar a usar menos el carro, el auto? ¿Qué me impide a mí hoy empezar a comer diferente? Me va a hacer bien a la salud y además va a contribuir a que no se produzca tanto, por ejemplo, si coincidimos, hay mucho material, hay una película muy linda que la produce Leonardo DiCaprio, está en Netflix, se llama Cowspiracy, ¿no? La conspiración de las vacas, algo así sería, en vez de, es un juego de palabras entre conspiración y Cowspiracy, ¿no? Conspiración de las vacas, donde bastante bien, por supuesto, DiCaprio es un tipo que tiene un compromiso ambientalista muy fuerte y naturista, pero si nos quedamos con la esencia, es real. Entonces, en vez de meter tanta energía en tratar de cambiar a los gobiernos, hay mucho que podemos hacer entre nosotros a ver, solo en el amor, entre nosotros, sin depender de ningún gobierno. Y eso sí que es una ley de mercado. Cuando un mercado se queda sin clientes, colapsa. Y cuando los gobiernos y todos los que fomentan, ¿no es cierto?, el uso excesivo de combustibles fósiles, el uso excesivo, el consumo excesivo de carne, se queden sin clientes, también van a verse en la necesidad de cambiar. ¿No? Pensando en un camino menos violento y menos angustiante y más satisfactorio, ¿no? En lo personal, yo que vengo de
vivir como la mona, ¿no? Subido siempre a un avión, comiendo mal, durmiendo mal. Hace ya algunos años que he empezado a introducir algunos cambios en mi vida y yo puedo decir que sí, funciona, funciona. Y estoy seguro que cualquiera de ustedes lo puede comprobar, y creo que esa es nuestra gran responsabilidad. Y empieza de a poquito en nosotros, y por eso es muy importante la noción de grupo, de meditación y comunidad, porque nos apoyamos los unos a los otros. Porque realmente estamos trazando un camino que no sabemos, no tenemos la menor idea. Ken Robinson dice, una persona, un niño que entra al colegio hoy, se va a jubilar en el 2070. Y en este momento no tenemos idea de lo que va a pasar, no en el 2070, en 5 años. No sabemos cómo. Piensen lo que era el mundo antes de las redes sociales, y miren cómo cambió el mundo en solo 10 años por las redes sociales, que es un instrumento para usarlo para el bien o para usarlo para el mal. Entonces, ¿qué sentido tiene querer educar, ¿no? Descargando conceptos de un mundo que ya no existen, para que lo apliquen en el mundo que viene, donde ni siquiera sabemos cómo va a ser dentro de 5 años. Entonces, para mí el único concepto que vale es el amor y el apoyo, el coraje, la fe bien entendida, la fe en lo que, no como algo devocional, ¿no? Cuando yo tengo fe a un cierto santo o santa, sino la fe de confiar en que hay algo que me sostiene y que nos sostiene, y que es el amor. Y que hablando la gente se entiende, vieron, bueno, dialogando y buscando. A ver, vamos a probar, hoy voy a cambiar esto en mi vida, mañana, a ver, juntos podemos hacer algo, algo que respete, no la ley de la renta, sino la ley de la plenitud, de la ecología. Hay muchos. Yo por lo menos estoy comprometido de algún modo con un movimiento que lidera Otto Scharmer, director del Departamento de Cambio Social y Organizacional del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, para cambiar la manera de tomar decisiones en el mundo de la empresa. Alrededor de estas nociones, introduciendo un momento contemplativo donde soltamos todo lo que aprendimos y sirvió en la era industrial por ahí, pero ya no estamos más en la era industrial. Ya no estamos más en la época de Henry Ford y de Taylor. Estamos en otra época, donde tomamos conciencia de un montón de consecuencias de ese tipo de pensamiento y conducta. Entonces, bueno, podemos soltar eso, reconocer que sirvió, agradecerlo, y ahora tomar aprendizajes y ir para otro lado. Entonces, aquí Estela nos cuenta de la banca ética, que es maravillosa, ¿no? Dice, hay todo un movimiento dentro del sistema financiero, que Estela conoce a la perfección, que tiene que ver con la banca ética, ¿no? Pero hay mucho. Entonces, yo creo a veces que si nuestra práctica meditativa la dejamos, ¿no? En ese momento de que tomamos contacto con la totalidad, pero después no lo actuamos, es esto que todos los contemplativos al final, en especial los cristianos, dicen respecto de Marta y de María. Marta y María no son hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, tienen que ir juntas. La contemplación, si no se traduce en obras, no tiene propósito. Y esto lo decía Teresa de Jesús, y lo decía Meister Eckhart. No se trata de quedar suspendidos en un estado de paz y de todos los beneficios que vemos en la práctica, sino de, descubrí el asiento del ser, descubrí dónde tiene que estar. ¿Vieron Arquímedes que decía darle un punto de apoyo y mover el mundo? El punto de apoyo es no es la renta, es este otro. Bueno, desde ahí vamos a empezar a actuar. Y eso, gracias a Dios, o sea, la esperanza es que hay, obviamente, no es algo que se publicite. Aquellos que estamos interesados vamos llegando. Porque la idea no es lavarle la cabeza a nadie, convencer a nadie, reclutar a nadie. La idea es que cada uno, con ese despertar, empiece a decir, bueno, tengo el coraje para comenzar, ¿no es cierto?, a animarme a ser creativo en la fe, no tener miedo de que por ahí
ya no sé, no vaya a una, no sé, en un futuro no vaya a una concesionaria a buscar un auto, sino si es que lo necesito, porque cada vez hay más alternativas al auto, al carro, se lo pido a un amigo que sé que lo tiene en buen estado, qué sé yo. En fin, pensar en una economía y en un mundo que nos ayude a recuperar ese. Y ahí con esto cierro, les recomiendo una muy hermosa película que está ahora en Netflix, que es por este naturalista, ambientalista tan importante que ya tiene 93 años, se llama David Attenborough, y se llama ¿cómo se llama? La vida o mi vida en el planeta. Él lo que plantea es cómo estaba el mundo más o menos cuando él inició su profesión en los años 30 y cómo está ahora el mundo, y cómo en solo el periodo de su vida, ¿no? Una creación que en el periodo del Holoceno, que es más o menos donde se identifica el jardín del Edén, acá Ana María me cuenta que lo vio, es maravilloso, pero te das cuenta cómo podemos recuperarlo, pero depende, es decir, todo lo que destruyó ese estado de Edén tiene que ver con la conducta humana. Y así como pudimos ir para un lado, también podemos ir para el otro. De nosotros depende. Bueno, y si les parece, pasamos a la práctica. ¿Qué opinan? Bueno, muchísimas gracias por la escucha, por los hermosos comentarios. Bueno, antes de pasar a la práctica, porque todavía generalmente terminamos puntuales y media, pero no quiero dejar de leer, compartir es... a ver, sí. Liliana decía, yo también, docente de jardín, ahora me doy cuenta, hace falta enseñar ocio, totalmente. Bravo, tiempo para hacer nada. Bravo Liliana, y bravo María. Sí, tiene mala prensa el ocio. Vago de miércoles, ¿qué haces ahí tirado sin hacer nada? Haciendo SEO. Está mal, y a veces en eso... preparando la charla, encontraba cómo muchísimos compositores, incluso de música contemporánea, como Freddie Mercury, hubo canciones que se les vinieron en la ducha, ¿no? O famoso el caso de Rolling Stones con la canción Satisfacción, que dejó, parece, Keith Richards el grabador prendido y empezó a hacer un montón de cosas sin sentido, y después fue un éxito fenomenal. Entonces hay que recuperar, ¿no? Que el ocio hay procesos que solo se producen en ese estado. Todos los seres recibimos el paquete de las realidades que nosotros mismos convocamos, nos dice Isa, pero también depende de nosotros qué resolvemos hacer con esa realidad, si nos enfocamos en la aceptación desde la dualidad, ego o el corazón. Hermoso, Isa, gracias. Estela le dice a María, hermoso tu comentario de una dimensión que es el compartir experiencia en vez de información, el valor de un testimonio de la presencia del silencio, son maravillosos. Es dejar de lado lo especulativo porque sí y para nada. Lo que sea para nosotros podrá ser apreciado y percibido si vivimos atiborrados de cosas. No hay posibilidad de que nada nuevo entre. Y esta es la esencia de la práctica contemplativa, de la pobreza de espíritu, de vaciarnos para que pueda entrar lo nuevo. Juan José nos dice, te agradezco infinitamente, José María, las reflexiones del día de hoy sobre creatividad. Además te comento que tiene mucho que ver con las reflexiones del padre Stefano. Stefano está siempre justo en el centro, en el entrecejo le da Stefano siempre, totalmente de acuerdo. Del día de hoy, cuando nos habla de Mateo 25, versículos 31 al 46, que nos habla del juicio final y cómo él nos hace ver que tenemos que vivir el aquí y ahora con amor, que es el sustento primario de toda religión, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como muchos dijeron, en la creatividad clave es tener una educación basada en el amor. Ser como niños, más allá de la edad cronológica, para entrar al reino de los cielos. Feliz renacer en el amor. Bendiciones, nada más que. Gracias, Juan José, querido. Muchas gracias. Hermosísimo. Muchas gracias, José María de Miriam. Esta pandemia a muchos nos ayudó a crear una nueva vida, a repensarnos, a buscar, a descubrir, a conocernos, a unirnos. Sí, Miriam, sí, absolutamente. Gracias.
Qué bellas palabras y tan ciertas, gracias María Lanz. Bueno, sí, me encantó María también, gracias, gracias, gracias. Estela, bueno, nos compartía la iniciativa de la banca ética. Se van agregando comentarios, así que bueno, ustedes los pueden leer, pero venimos desde Malthus, que decía que la población crecía en proporción geométrica y los alimentos en forma aritmética. Totalmente. Ana vio el documental, me alegro. Mi vida en el planeta, María, sí, gracias por... Bueno, Marcela agradece también, y lo mismo Josefa, gracias Josefa querida, gracias Marce desde Tucumán y Josefa desde Venezuela. Y entonces nos vamos preparando para la práctica, ¿les parece? En el Día de la Música vamos a entrar en el silencio con un poco de música. Recuerden buscar una posición cómoda, con la espalda erguida. Ese templo que es nuestro cuerpo tiene que estar listo para recibir la presencia del Espíritu, y es bueno que si hay alguna tensión, aprovechemos, ¿no?, para hacer movimientos circulares con los hombros, con el cuello de un lado a otro. Y podemos hacer 3 respiraciones profundas mientras escuchamos la música y vamos entrando en el silencio. Y hacemos la oración inicial del Padre John. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la presencia silenciosa del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos a ese silencio misterioso, donde tu amor se revela a todo aquel que dice: Maranatha, ven, Señor Jesús.
Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Muy bien, muchísimas gracias. Buen domingo. Pásenla lindo, como niños, y con mucha música, que es el Día de la Música. Mucha música. Tamara, qué lindo que te hayas sumado, un abrazo enorme desde México. Tamara, qué alegría, recién te No, vi. Venezuela, José María. Ay, perdón. Caracas, sí. Perdón, Tamara, ay, qué horror. Yo te hacía... Ay, perdón. Bueno, reforzando junto a Josefa, querida. Gracias. Tamara, muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes. Bye. Un beso a todos. Un beso grande. Chao, chao. Hasta luego. Bye. Para vos también. Un lindo domingo para todos. Gracias, Bueno, José. buen fin de semana. Muchas Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Para todos, todas.